Doctores, sean de nuevo bienvenidos a este canal donde hablamos de gestión y donde tocamos esos temas que muchas veces se convierten en un gran dolor de cabeza en la gestión diaria del consultorio o clínica. Bienvenidos. Hoy les tengo un tema maravilloso y es la relación del sector odontológico con el sector financiero. Miren, tuve la fortuna de trabajar durante 13 años en el sector financiero, ocupando diferentes cargos, analista de crédito de empresas PYME, directora de cobranza PYME fue mi último cargo, también fui gerente de oficina y debo decirles que uno de los factores que desde mi punto de vista convierten al sector financiero en algo que perciben las demás personas de manera negativa es porque no entienden ese lenguaje financiero que es tan importante a la hora de tomar decisiones. ¿A qué me refiero? Hay una regla número 1 que es vital para que ustedes la tengan presente siempre y es que los bancos no hacen favores. Los bancos hacen negocios. Y es por ello que cuando tú vas a un banco debes ir preparado para negociar. No se imaginan la cantidad de veces que tuve que escuchar a clientes que entraban por la puerta de la oficina diciendo: ay, doctora Zulma, vengo para ver si el banco me hace el favor de darme un crédito. Miren, cuando no se tiene claro el negocio que se va a hacer con el banco, cuando no se tiene claras las perspectivas de ese negocio, créanme que el banco ve en ustedes un nivel de riesgo muy alto. Así que vamos a hablar de eso ahora. Y dicho esto, hablemos sobre la importancia de endeudarse conscientemente. Que un crédito sea una oportunidad y no una pesadilla. Bueno, todos sabemos que el acceso al crédito representa una de las herramientas financieras más valiosas y poderosas, que si es bien utilizada puede convertirse en un impulsor de nuestro crecimiento. Hablemos entonces de la importancia de tomar un crédito para que sea una oportunidad y no una pesadilla y un dolor de cabeza. No sé si para todos es claro, pero el acceso al crédito representa una herramienta financiera muy poderosa que, si es bien utilizada, puede convertirse en un impulsor del crecimiento económico de nuestro consultorio o de nuestra clínica. Sin embargo, cuando se aborda sin la debida reflexión, podríamos decirlo, puede transformarse en una fuente de problemas financieros y dolores de cabeza. Vamos a analizar los aspectos fundamentales que debemos considerar antes de adquirir una deuda. Lo más importante es preguntarse, bueno, ¿y yo para qué necesito ese crédito? El propósito del crédito es quizá el factor más importante y determinante para evaluar su conveniencia. Endeudarse, por ejemplo, para gastos superfluos o innecesarios, es un error financiero común que puede tener consecuencias graves a largo plazo. Cuando nos endeudamos para adquirir algo que no genera un valor adicional, estamos comprometiendo nuestros ingresos futuros por un beneficio, digámoslo así, momentáneo, por un gusto. Antes de solicitar un crédito, un préstamo, pregúntate también, ¿este gasto es realmente necesario? ¿Podría ahorrarlo en lugar de financiarlo? Es decir, no comprarlo con deuda. ¿Me estoy endeudando solo para satisfacer un deseo pasajero? Tengan mucho cuidado con eso y esa es una pregunta clave. Ahora sí, ¿la inversión genera ingresos adicionales? ¿La razón por la que me endeudo genera ingresos adicionales? Bueno, un crédito adquiere otra dimensión cuando se destina a la compra de activos productivos. Cuando decimos lo que produce ese equipo paga la deuda, se paga solo. Pues estamos reconociendo que algunas deudas pueden ser estratégicas porque permiten adquirir bienes que generan ingresos adicionales cuando se ponen a funcionar. Ahí sí, es maravilloso porque, como decimos, de verdad, se paga solo ese activo. Sin embargo, este análisis debe ser riguroso. Es fundamental calcular, primero, el rendimiento esperado de esa inversión. ¿Cuál va a ser esas ventas que voy a generar por ahí? El tiempo estimado para recuperar la inversión y la comparación de ese retorno con el costo total del crédito. La vida útil en relación con la duración de toda la deuda. Este es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Entonces, un préstamo, doctores, por ejemplo, para adquirir una maquinaria o iniciar un negocio o ampliar capacidades productivas, puede ser acertado si los ingresos generados superan significativamente el costo financiero y me estoy refiriendo a los intereses que nos va a valer todo ese crédito. Ahora bien, ¿tengo claro cuál va a ser la cuota?
Miren que uno de los errores más frecuentes es no dimensionar adecuadamente el impacto que tendrá la cuota en nuestro presupuesto y en nuestras finanzas mensuales. Antes de firmar cualquier contrato de ese crédito, es muy importante conocer lo siguiente. Primero, el valor exacto de cada cuota. Segundo, la fecha de pago donde me obligo a pagarla. Tercero, los componentes de la cuota: capital, intereses, seguros, comisiones, codeudores. Y la otra cosa es el impacto que va a tener en nuestro flujo de caja mensual. Una buena práctica es calcular qué porcentaje de tus ingresos va a representar esa cuota. Miren que algunos expertos financieros suelen recomendar que el total de las cuotas a pagar por concepto de créditos no supere el 5 o 10% de los ingresos netos mensuales. Generalmente dicen que si se supera ese umbral puede comprometer tu estabilidad financiera. Otra pregunta: ¿conozco el plazo adecuado para mi situación o de acuerdo a mi flujo de caja? Determinar el plazo óptimo de un crédito requiere un análisis personalizado. Muchas personas cometen el error de delegar esa decisión en el asesor bancario, cuando debería ser un resultado de un análisis propio. Este es un mito muy común. Siempre es mejor elegir el plazo más corto para pagar menos intereses. Bueno, si bien matemáticamente eso es cierto, pagarás menos intereses totales por un plazo corto, porque los intereses van de la mano con el tiempo de financiación, la cuota mensual será muchísimo más alta de lo que podrías comprometer tu liquidez. Recuerden esto. Analicen su flujo de caja antes de comprometerse. El plazo ideal debe equilibrar dos factores: una cuota mensual cómodamente pagable con tus ingresos actuales y un costo financiero total razonable. Cuando hablo de costo financiero, recuerden que hablo de intereses. Ahora bien, elementos adicionales a considerar. Primero, tasa de interés y costo efectivo. No te fijes únicamente en la tasa nominal, es decir, el valor mensual. Solicita una información sobre esa tasa efectiva anual y el costo total del crédito, incluyendo seguros, comisiones y otros gastos asociados a esa cuota. Condiciones de prepago. También infórmate sobre las condiciones para realizar abonos, pagos extraordinarios o cancelar anticipadamente la deuda. Aquí en Colombia, por lo menos, se puede pagar anticipadamente la cuota sin necesidad de pagar ninguna penalización. Tasa de interés y costo efectivo. Bueno, no te fijes únicamente en la tasa nominal. Solicita información sobre la tasa efectiva anual y el costo del crédito, incluyendo seguros, comisiones y otros gastos asociados. Es importante que tengas muy en cuenta una cosa, y tienes que preguntarla siempre que vayas al banco. ¿El pago de cuotas es con un sistema de amortización de capital fijo o cuota fija? Miren, una de las recomendaciones más importantes que debo hacerles aquí es, primero, el banco o la entidad financiera está en la obligación de darte toda la información antes de que tomes el crédito. En caso de que el asesor te dé información incompleta o tú sientas que definitivamente faltó información para que tú tomes una decisión consciente y clara, puedes solicitar la información completa en cuanto a qué. Necesito saber a qué plazo me pueden dar el crédito, a qué tasa, con qué tipo de gastos adicionales como seguros, cualquier tipo de garantía. Por otro lado, si la tasa es fija o variable. Es muy importante tener en cuenta esto, porque si la tasa es dinámica, es decir, está amarrada a una tasa variable, por ejemplo, no sé, DTF, VR aquí en Colombia, pues esa tasa va a variar de acuerdo a ciertos factores económicos del país y socioeconómicos en general. Entonces esa tasa va a ser básicamente dependiendo de la economía como va a ser una ruleta rusa. Entonces no te la recomendaría mucho si lo que quieres es tener una estabilidad, sobre todo en deudas de largo plazo como los hipotecarios o los créditos que superen los 5 años. Historial crediticio. Este es otro factor importante. Mantener un buen historial crediticio es fundamental para acceder a mejores condiciones en futuros préstamos. Cada pago puntual fortalece tu reputación financiera, mientras que los retrasos la deterioran. Otro aspecto que también debemos tener en cuenta es las fuentes de financiamiento alternativas. Debes comparar diferentes opciones de financiación antes de decidir. Las condiciones pueden variar significativamente entre entidades financieras, cooperativas, fondos de empleados
u otras fuentes de crédito en general. Así que antes de firmar un pagaré, revisa otras alternativas. Otro punto, el crédito como palanca de crecimiento, por eso le llamamos también apalancamiento. Es importante reconocer que pocas personas o empresas logran un crecimiento acelerado sin utilizar el apalancamiento financiero. El crédito, señores, cuando se utiliza estratégicamente, permite aprovechar oportunidades de inversión que muchas veces exceden nuestra capacidad de ahorro inmediato, es decir, lo que tenemos como reservas, y necesitamos un dinero extra para poder aprovechar esa oportunidad. Segundo, nos permite anticipar beneficios futuros para obtener rendimientos en el presente. Tercero, nos permite desarrollar proyectos que serían imposibles solo con los recursos propios. Construir un historial crediticio que facilite el acceso a mejores condiciones financieras en el futuro es prioritario para que tú puedas tener una muy buena relación a largo plazo y puedas acceder a este tipo de financiación. Conclusión, doctores y doctoras. Un crédito puede ser tanto una oportunidad como una pesadilla, dependiendo de cómo lo abordes. La diferencia radica en la consistencia, en la planificación con la que se toma la decisión antes de endeudarte. Ahora bien, ¿qué debes tener en cuenta antes de tomar una decisión de financiación? Primero, tener un propósito claro y productivo para ese dinero. Segundo, comprender completamente las condiciones del préstamo. Tercero, evaluar objetivamente tu capacidad de pago. Te recomiendo que lo hagas con un financiero o con tu contador. Cuarto, determinar el plazo que mejor se adapte y se ajuste a tu situación financiera y a tu flujo de caja. El crédito no es intrínsecamente bueno o malo. Es una herramienta financiera cuyo valor depende del uso que le demos. Utilizado con inteligencia, puede ser el impulso que necesitas para alcanzar tus metas financieras, tal vez hasta las más ambiciosas. Recuerde, es como tener una herramienta en la mano. Vamos a poner un ejemplo. Un cuchillo. ¿Un cuchillo es bueno? ¿Un cuchillo es malo? Es un cuchillo, no piensa, no siente, no toma decisiones. ¿Qué pasa si ese cuchillo se lo damos a un bebé? ¿O lo toma un bebé por accidente? Pues sin quererlo se va a lastimar. ¿Qué pasa si ese cuchillo se lo damos a una persona que es un asaltante o que es una persona no muy buena en la sociedad, no hace el bien en la sociedad? Pues va a hacerle daño a otras personas, ¿verdad? Les va a quitar sus pertenencias tal vez. Pero ¿qué pasa si ese mismo cuchillo se lo damos a un chef? Pues va a hacer cosas hermosas, unas comidas deliciosas, y va a convocar a la gente y va a permitir o a fomentar momentos maravillosos. Lo mismo pasa con los créditos y con todas las herramientas que usamos. Así que recuerden muy bien, los créditos son una responsabilidad que debe ser tomada con madurez, con inteligencia y sobre todo con un proceso de análisis adecuado para que no se convierta en esa pesadilla que suele ser para algunas personas. Nos vemos en el próximo video. Chao.